de las jornadas universitarias de ética y transparencia para el gobierno. Agradecemos la presencia de nuestros invitados en el presidio, a quienes menciono enseguida. Se encuentra con nosotros en representación del doctor Jesús Sánchez Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Ubaldo Ortiz Méndez, secretario académico. Damos la más cordial bienvenida al licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres, comisionado vocal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado. Nos acompaña también en el presidio nuestro invitado para el día de hoy, con su conferencia normativa internacional en el combate a la corrupción. Me refiero y le doy la más cordial bienvenida al doctor John Wilson, oficial jurídico principal del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de los Estados Americanos. Gracias. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes, especialmente del maestro Juan Francisco Garza Tamés, presidente de la nueva Junta de Gobierno, acompañado por sus distinguidos miembros del mismo. Bienvenidos a todos. También les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros compañeros directores de facultad preparatoria y departamentos centrales. Señores, son ustedes muy amables por acompañarnos a esta jornada universitaria. Agradecemos también al personal operativo de las diferentes escuelas preparatorias y facultades y de los departamentos centrales, quienes de alguna manera estamos involucrados en lo que tenemos en responsabilidad por nuestro resguardo de aquellos documentos que son públicos y que cualquier ciudadano nos puede solicitar. Bienvenidos. Y también damos la bienvenida a las unidades de enlaces y servidores públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos y municipios. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. A continuación, cedo la palabra al doctor Ubaldo Ortiz Méndez en representación del doctor Jesús Sánchez Rodríguez, rector de nuestra máxima casa de estudios. Buenos días a todos ustedes. Con el saludo de nuestro rector, el doctor Jesús Sánchez Rodríguez. Y por otra parte también agradecer la presencia y de que esté con nosotros al doctor John Wilson, que como verán ustedes en unos momentos es una persona muy competente en lo que nos va a hablar y además con una calidez humana que transmite esa confianza de que contamos con amigos en otras instituciones y que es sumamente importante de que nosotros tengamos este tipo de eventos. Asimismo, agradezco la presencia del licenciado Guillermo Carlos Mijares de nuestra Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Muchas gracias, licenciado. Y todos ustedes que pues, van a pasar aquí con nosotros un tiempo de esta mañana y que sinceramente les digo porque esa es la indicación que he recibido de parte del rector y del secretario general, de que atendamos esta reunión y que tomemos en cuenta lo que el doctor John Wilson nos va a comunicar y que posteriormente esto se vea reflejado en nuestros trabajos que tienen que ver con y sobre todo con la visión 2020, que como ustedes saben estamos en tiempo de hacer una formulación y que esperamos tenerla lista para el mes de octubre. En la plática que nos va el doctor John Wilson se va a hablar al final de algo que es sumamente importante y que tiene que ver con el resguardo de documentos personales y la
importancia que tiene para la institución la protección de los mismos, y que en última instancia, y eso seguramente será el futuro nuestro, cada una de nuestras dependencias, de nuestras facultades, de la propia institución, habrá un responsable que, como dice la palabra, sea responsable de esos documentos, y que vamos a tener que tomar muy en cuenta la ley federal que existe, y que yo les diría empiecen a conocerla, a leerla, a revisarla, para que vean hasta dónde llega esa responsabilidad de parte de la institución, y en última instancia, cuando haya personas responsables, la responsabilidad que vamos a tener nosotros de resguardar esa información que, como les digo, es personal, y que solamente pues, las personas que tienen esa información pues tienen el derecho de poder comunicarlo a todo el mundo. Dicho esto, yo agradezco también aquí a Pablo, a toda la gente que está organizando estas jornadas, y que verdaderamente es importante en los tiempos actuales para que, como comentaban en otras ocasiones, hagamos una revisión de eso que es la ética, y que al hacer esta revisión hagamos uso de ella, y que eso nos permita tener un marco de referencia que nos permita tomar las mejores decisiones que tienen que ver, a final de cuentas, con ello. Les agradezco mucho su presencia, y aquí vamos a estar escuchando al doctor Tom Wilson. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Eduardo Ortiz Méndez, y antes de cederle la palabra al licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres, en sus folders se les entregaron, dentro de ellos, se les entregaron unas papeletas para las preguntas que ustedes gusten hacer conforme el desarrollo del tema de nuestro invitado, doctor John Wilson, para hacerlas llegar a tiempo aquí a nuestro servidor y poder manejar más ágilmente la sesión de preguntas y respuestas. Dicho esto, le cedo la palabra ahora al licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres para que dé una semblanza de nuestro invitado, y de ahí cede la palabra. Posteriormente tomará lugar el doctor Eduardo Ortiz Méndez en el auditorio para dar inicio a esta conferencia. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Tengo el privilegio y el honor de presentar a ustedes una semblanza del doctor John Wilson. Él es oficial jurídico principal en el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría para Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Washington, D.C. Dentro de sus funciones, fue coordinador del desarrollo de recomendaciones legislativas y procesales de la OEA para los Estados miembros de la misma organización y cuerpos políticos en la materia de acceso a la información y protección de datos personales. Fue coordinador sobre un estudio hemisférico sobre las mejores prácticas de acceso a la información en la región. Sobre el tema de acceso a la información, presidió el grupo de expertos que redactó la Ley Modelo Interamericana sobre acceso a la información pública y su guía de implementación. En otros temas de la OEA, el señor Wilson es el oficial encargado de la redacción de tratados y otros instrumentos internacionales en materia de derecho internacional para los Estados miembros de la OEA. Previo a su incorporación en la OEA, fue director para los esfuerzos de la reforma legal en América Latina para una organización no gubernamental afiliada a la Universidad del Colegio de Derecho de Arizona, su alma mater. Es autor de
y varios artículos de revista, cursos, actividades comunitarias, etc. Es conferencista en varios foros y seminarios. Es miembro de la American Bar Association y de la American Society International Law. Asimismo, es miembro de las Academias Mexicanas de Derecho Internacional Privado. Además, ha trabajado extensamente en el ámbito jurídico de nuestro país, en despachos de abogados en la Ciudad de México, Distrito Federal, y como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, señor Wilson. Y a continuación me permito ceder el uso de la palabra al señor John Wilson para su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Mejía. Muchas gracias al doctor Ortiz Méndez por sus amables palabras y esa introducción. Muchas gracias también a los organizadores de este evento, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como decían en mi introducción, desde la perspectiva de la Organización de Estados Americanos hemos estado trabajando en algunos temas relacionados a las actividades que se llevan a cabo acá. Es siempre un placer poder compartir con una organización académica de tal prestigio, especialmente en este país que, como lo mencionaron también en mi introducción, es en parte mi país. He vivido y he logrado trabajar extensamente en el ámbito jurídico en México. Y bueno, es un placer siempre poder estar acá desde la perspectiva personal. Ahora, desde la perspectiva de la Organización de Estados Americanos, pues como ustedes saben, tenemos bastante intercambio con los estados. Cada estado de las Américas tiene una representación ante la OEA. Tenemos vínculos bastante estrechos con cada una de las cancillerías, de los poderes ejecutivos y legislativos federales de los países que son parte de esta organización. Y una de las cosas que siempre se ha dicho que hace falta tiene que ver con el vínculo a nivel estatal entre la Organización de Estados Americanos y las entidades federativas de algunos de nuestros estados miembros. Entonces, poder estar aquí trabajando en conjunción con la Comisión de Transparencia Estatal, con la Universidad Estatal, es un doble placer para la organización, porque realmente es algo que nos proponemos hacer, seguir trabajando de una forma más vinculada con las entidades federativas de nuestros estados miembros. Ahora, respecto a la materia que nos tiene aquí hoy, como se mencionó, tenemos aproximadamente una hora 20 minutos, es bastante tiempo. Obviamente no queremos que se cansen. Creo que es un tema de bastante interés, es un tema de bastante actualidad. Hay muchísimas cosas que se llevan a cabo a nivel internacional, de las cuales quizá no se conocen a nivel estatal. Hay muchas cosas a nivel estatal que de una forma u otra a nivel internacional pueden tener impacto, pero también se desconocen. Entonces, la idea de la presentación del día de hoy es retomar un poco estos elementos en las dos materias, ¿no? Por un lado, que es el acceso a la información pública, y por el otro lado, que es la protección de datos personales. A esto se les refieren en más de una ocasión, mínimo en español siempre lo escucho, como dos caras de la misma moneda. Una cosa obviamente va con la otra. Y en las legislaciones mismas, ustedes podrán observar que en la Ley de Nuevo León de Transparencia y Acceso a la Información Pública hay un capítulo, obviamente, sobre la protección de los datos personales. Entonces, en América Latina mínimo, los dos temas siempre han sido considerados de una forma vinculada. En otros países miembros, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Canadá, y ciertamente en países europeos con los cuales tenemos contacto, los temas sí se manejan de una forma bastante desvinculada. No se ve realmente el vínculo estrecho que se da en
América Latina. Entonces vamos a hablar un poco también de esa perspectiva, pero la idea básicamente entonces es hablar de estos dos temas y hablar tanto a nivel internacional como a nivel local y comparar lo que pueden ser las mejores prácticas a nivel internacional que se puedan adoptar a nivel local y viceversa, porque también hay bastantes buenas prácticas en Nuevo León que creo sirven de ejemplo no solamente a otros estados de México, sino que también a nivel internacional creo que tienen bastante que aportar. Ustedes verán aquí en la presentación tenemos en la pantalla lo que vamos a querer en primer lugar hablar del tema de acceso a la información pública, y aquí como se mencionó también en la introducción, la OEA ha adoptado una ley modelo interamericana de acceso a la información. Este documento aprobado por la Asamblea General de la organización recientemente tiene el objetivo de que todos los estados de las Américas puedan tener una ley de acceso a la información pública. Quizá uno ya acá en México, quizá en Nuevo León se han acostumbrado a que ya se conoce el derecho de acceso a la información, se cuenta con una comisión, hay un nivel educativo importante sobre el tema, hay capacitación de funcionarios, hay concientización de la ciudadanía. Entonces, hay un avance muy significativo a nivel estatal y a nivel nacional en México. Pero obviamente esto no es el caso en varios de los otros países miembros de la organización, y la idea, obviamente, de este esfuerzo es crear un instrumento internacional a nivel interamericano que contenga los estándares mínimos requeridos para el tema de acceso a la información pública y que se tienen que incluir en las legislaciones locales de cada uno de los estados miembros. Esto ya no es una opción de los estados, sino ya se ha convertido en una obligación de todos los estados miembros de incluir en sus marcos jurídicos el acceso a la información pública. Y si ustedes, inclusive aquí en el estado de Nuevo León o a nivel nacional, recuerdan, hace 10 años estas cuestiones de acceso a la información no existían. El derecho de acceso, si quizá existía, no se conocía y obviamente no se implementaba. Los ciudadanos no exigían su derecho y los gobiernos no lo hacían valer. Pero en este periodo de tiempo, en esta última década, lo que ha cambiado es que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 13, ha venido creando un impacto de acceso a la información y la necesidad, la obligación que tienen todos los estados de las Américas, parte de esa Convención Americana de Derechos Humanos, a realmente implementar y hacer valer el derecho fundamental del acceso a la información. Vamos a hablar en detalle más adelante, pero también está una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de acceso a la información pública, y esta sentencia básicamente establece firmemente que el acceso a la información es un derecho fundamental de todos, y por otro lado la sentencia obliga al Estado que fue traído ante la Corte por violar la entrega de información, obliga a ese Estado, que era Chile en esta ocasión, en el caso de Raúl Reyes es Chile, si lo quieren buscar en la página web de la Corte Interamericana, y Chile ya se ve obligado a incluir una nueva legislación de acceso a la información pública dentro de su marco jurídico interno. Asimismo, esta viene a ser una obligación para todos aquellos otros estados que tienen una ley o que son parte, de la Convención Americana, pero que no han llegado a implementar su derecho. Ahora, como ustedes verán, México realmente es uno de los países más avanzados, pero tenemos estados donde no hay ni una más mínima reglamentación del tema de acceso a la información pública. Y por otro lado, hay otros estados que caen en
el medio de estos dos extremos, digamos, que tienen legislaciones, hay unos que tienen legislaciones buenas, pero que no las implementan. Hay otros que tienen legislaciones malas, pero que realmente los estados o las administraciones públicas realmente hacen un esmero para entregar la información que se les solicita. Y hay un rango bastante discrepante. Creo que ustedes lo han visto también acá en las diferentes leyes estatales en México respecto al tema de acceso a la información. Eso también conlleva un cierto grado de un estudio comparativo de por qué es diferente la ley de Tamaulipas y la ley de Nuevo León y la ley de Chihuahua, y cuáles son esas diferencias, qué impacto tienen para los ciudadanos, y si todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, ¿por qué las legislaciones son diferentes? Ese tipo de preguntas creo que son muy buenas, y si hay algunos estudios a nivel nacional que intentan estudiar esas diferencias. Hay una organización que también intenta promulgar, obviamente, los intercambios entre las comisiones, entre los profesionales, entre las personas de las agencias dedicadas a implementar el derecho a acceso a la información, y todo esto para estudiar cuáles son las diferencias y llegar a un cierto nivel de armonización. Bueno, ese mismo propósito existe a nivel internacional, donde esta ley modelo que les estoy mencionando tiene por objetivo realmente elevar a las legislaciones estatales, en este caso las legislaciones nacionales de todos los países miembros de la organización. Y para esto hay ciertos estándares mínimos, tanto a nivel internacional como a nivel interamericano, requeridos de las legislaciones. Es decir, hay un estándar sobre el cual los estados no pueden caer por debajo. Y ese estándar es ahora el que les mencionaba de esta ley modelo interamericana de acceso a la información. La presentación aquí en esta primera parte, ustedes podrán ver, la hemos dividido en 6 partes: el alcance de la legislación, la proactividad, es decir, las acciones que toman los estados para proactivamente entregar información sin necesidad que se les solicite, el proceso que se lleva a cabo cuando esa información no es publicada de forma proactiva, pero cuando un ciudadano presenta una solicitud, las excepciones, es decir, a pesar de que toda la información es pública, hay ciertas normas que requieren que la información no se entregue en el momento que se está solicitando. Vamos a hablar de forma también detallada respecto a cuando existe la necesidad viable, la necesidad realmente establecida por ley dentro del sistema interamericano para no entregar la información. El sistema de apelaciones, pero recursos, del proceso de recursos, una vez que el ciudadano ha presentado una solicitud, esa información por alguna razón, quizá por algunas de las excepciones, quizá por alguna otra razón no se le ha entregado, ¿qué es el derecho y el proceso que tiene el ciudadano para reclamar y exigir que se entregue la información? Y eventualmente vamos a hablar de la comisión, ¿no? Muy pocos países realmente a nivel interamericano cuentan con una comisión. México obviamente es uno de ellos. El IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Datos Personales, ahora es uno de las entidades que ha jugado un papel muy importante a nivel interamericano, no solamente dentro de la OEA, sino también con los otros países hermanos, en realmente aportar todas las experiencias importantísimas que ha tenido México. Y bueno, a nivel estatal, en México tengo entendido que todos los estados cuentan con comisiones de acceso a la información. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Y en cada uno de estos rubros, entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ver cuáles son los estándares mínimos que se requieren por parte de la Convención, por parte de los estándares mínimos requeridos a nivel interamericano que les estaba mencionando, y luego vamos a ver cómo estamos en Nueva York. Vamos a ver si realmente se están cumpliendo con esos estándares, vamos a ver si hay
recomendaciones que se le pueden dar a nivel estatal para mejorar la implementación del derecho de acceso a la información pública, y vamos a tomar también la oportunidad de extraer algunas de las mejores prácticas que se están llevando a cabo a nivel nacional y a nivel estatal en México, especialmente aquí en Nuevo León, para poder extraer y compartirlas obviamente con los otros estados miembros de la organización que están en el proceso de implementar el derecho de acceso a la información pública. Este siendo básicamente el panorama de nuestra primera parte de la presentación sobre la ley de acceso. Ahora, con respecto al alcance, ustedes ven acá el alcance territorial y el alcance, digamos, jurídico, el alcance del ámbito de la operación. Con respecto al alcance territorial, se ha establecido, obviamente, que en las Américas, por la Comisión Americana de Derechos Humanos y por las sentencias de la Corte Interamericana, que es un derecho en todas las Américas. No todos están de acuerdo, obviamente. Estados Unidos tiene una tradición muy importante, y de hecho viene siendo un estado que tiene una ley de acceso a la información pública ya casi son 5 décadas. Es uno de los estados pioneros en muchos sentidos de lo que ellos le dicen la libertad de la información, Freedom of Information. Y en Estados Unidos el Freedom of Information Act data a principios de los 60. Sin embargo, en Estados Unidos se ha determinado jurídicamente, en el sistema también de las Cortes de Estados Unidos, que el acceso a la información pública no es un derecho fundamental. Entonces ahí ya tenemos obviamente uno de los estados miembros de la organización en los cuales la operación del acceso a la información pública no abarca la universalidad de todos esos estados miembros. Canadá viene siendo otro, que a pesar de que también entienden la necesidad y se cuenta con una ley de acceso a la información pública en Canadá, en estos dos países lo que se determina es que el acceso a la información pública es un derecho jurídico, es un derecho que se establece por ley, y hasta que no se establezca por ley, no existe. Entonces, esta es una interpretación, obviamente, que sí quebranta un tanto el espíritu de lo que se ha tratado de lograr a nivel interamericano, pero representa, digamos, un ejemplo interesante cuando estamos hablando del alcance o el territorial scope, ¿no? del alcance geográfico del acceso a la información pública. Europa viene siendo otro ejemplo también muy interesante, porque en Europa no hay una corte, no hay una entidad jurídica, no del Consejo de Europa, no de la Unión Europea, no de los estados en sí, una determinación de que el acceso a la información pública, es un derecho fundamental. Hay un pacto universal y hay una declaración universal de derechos humanos, y en este sentido hay obviamente muchas organizaciones de la sociedad civil que establecen y que abocan de que el derecho de acceso a la información es un derecho también en Europa y el resto del mundo, pero el alcance geográfico realmente no es lo que es acá en América Latina y el Caribe. Entonces, lo menciono principalmente para que estemos todos enterados de que realmente sí estamos en una zona geográfica realmente privilegiada. Ahora, con respecto al alcance jurídico de la ley modelo, bueno, hemos visto dentro de la ley modelo en sí que el alcance es extensivo a las entidades federales y a las entidades estatales, es decir, tanto al nivel central de los gobiernos como al nivel de las entidades federativas. Esto no lo tengo que explicar de forma detallada acá en Nuevo León, porque ustedes están bastante familiarizados con ello, pero abarca tanto a la región, de todas las Américas, como un derecho, y como legislación debe irse incorporando en los estados. Normalmente utilizo la palabra estados para significar países, porque estamos acá en el estado de Nuevo León,
los estados y las entidades federativas, digamos así, y también en los municipios. Entonces esto es algo que nos cuesta mucho trabajo realmente poder llevar a cabo en otros países de las Américas, porque no todos los estados son, obviamente todos los estados miembros de la OEA, no todos tienen entidades federativas, y se limita entonces la aplicación de la ley modelo a los gobiernos centrales. Con respecto a sujetos obligados, también la ley modelo requiere que las legislaciones nacionales y de las entidades federativas cubran y toda la información en posesión del gobierno, es decir, de todas las entidades gubernamentales y todas las entidades que estén vinculadas de una forma estrechas con el gobierno. Hablamos del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, órganos autónomos y algunos actores privados. Los actores privados, ¿por qué? Bueno, algunos reciben fondos públicos, algunos juegan una función pública. Esto viene siendo una de las partes más controvertidas, obviamente, no solamente de la aplicación del acceso a la información a nivel nacional y estatal en México, sino obviamente viene siendo un tema, y quizá uno de los temas que causa más discusión a nivel internacional. Con respecto a la legislación en Nuevo León, bueno, hemos visto, estamos bastante bien, tenemos la ley de transparencia, el alcance obviamente abarca absolutamente todo el Estado, tiene sus sujetos obligados que hemos mencionado y abarca hasta el nivel municipal. Ustedes podrán ver acá el Poder Ejecutivo, el Gobierno del Estado de Nuevo León, tiene su sistema de acceso a la información, tiene su proceso de acceso a la información, tiene la forma de implementarlo, monitorea obviamente cómo van cada una de las entidades del gobierno del Estado. Igualmente el Poder Legislativo tiene las mismas funciones. Hay algunas diferencias obviamente por la información eventualmente distinta que se maneja en el gobierno desde la perspectiva del Ejecutivo y el Legislativo. Entonces hay algunas diferencias en la implementación y en la ejecución, pero ya estamos obviamente bastante cubiertos en todos los sentidos. Vemos también los órganos autónomos dentro del sistema estatal, que incluye la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Estado y, como vemos, también la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, como mencionaba, quizá acá estamos, o se podría estar, quiero decir mal acostumbrados, pero mejor decir bien acostumbrados a que realmente la legislación nacional y la legislación estatal en México cubre los tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y les digo, este no es el caso en la vasta mayoría de los otros estados, no es el caso inclusive en los estados que tienen legislaciones comprensivas sobre esta materia. Entonces viene siendo una muy buena práctica que quizá, aunque estemos acostumbrados aquí en Nuevo León, realmente es algo que a nosotros nos ayuda mucho en otros estados miembros de la organización poder realmente convencernos de la necesidad de que el derecho a acceso a la información no solamente es dentro del Ejecutivo. Ahora, con respecto a recomendaciones de cómo se puede mejorar el sistema de Nuevo León, cómo se puede mejorar el sistema nacional con respecto a estos temas. Y lo primero es, hablaba muy brevemente hace unos minutos de la necesidad de la estandarización de la legislación a nivel estatal, de la estandarización de la implementación de esa legislación. Si hay discrepancias en cómo se implementa a nivel municipal, si hay discrepancias de cómo se implementa a nivel del Estado, si hay discrepancias de cómo se implementa a nivel nacional, obviamente eso afecta lo que hemos acordado, es el derecho a acceso a la información pública. Y tenemos que buscar un tipo de armonización. Para las entidades federativas de México, no sé si es posible un órgano de control. El IFAI, con un papel,
de tratar de coordinar, de tratar de apoyar. Hay vínculos bastante importantes entre todos los estados y el Instituto Federal, y desde esa perspectiva creo que hay un papel significante, pero obviamente el IFAN no juega un papel regulatorio necesariamente sobre las comisiones de los estados. Existe también la COMAI, que ustedes conocen, es la asociación de las comisiones de los estados de la República en materia de acceso a la información. La COMAI fue un papel de llevar a cabo eventos, compartir publicaciones, tratar de elevar los estándares de aquellos estados que se están quedando atrás, y en ese sentido sí buscar la compartición de mejores prácticas a nivel estatal, y puede ser otra opción, ¿no? de poder elevar y tratar de armonizar a un estándar que garantice el acceso a la información pública en todos los estados de la República. También es necesario elevar el estado de los otros sujetos obligados. Estamos viendo que abarca no solamente a entidades autónomas y a actores privados. Sin embargo, hay discrepancia dependiendo del otro sujeto obligado, ¿no? Estaba mencionando un artículo que sí había visto a nivel nacional que habla de esa discrepancia, y mientras, por ejemplo, una universidad autónoma de Nuevo León tiene una comisión, tiene una práctica, está trabajando sobre el tema, se está ejecutando el derecho a acceso a la información, hay otros centros autónomos, otros actores autónomos que no tienen sus comisiones, que no tienen sus comités de información, vamos a hablar un poco de eso en unos minutos, y que es mucho más difícil recibir información por sus partes. Pero lo que tenemos que hacer también es que haya una uniformidad en la obligatoriedad de cada uno de esos otros sujetos obligados. Ahora, con respecto a la proactividad, es decir, el Estado tiene la obligación de ser transparente, sin que haya una solicitud de acceso a la información. Entonces, los temas los podemos dividir también en dos. Es decir, por un lado está lo que es la ley de transparencia, que se menciona acá, y por el otro lado está la ley de acceso a la información. Y aquí en la proactividad estamos hablando de la transparencia, es decir, los pasos que tiene que tomar el Estado sin que un individuo venga a solicitarle la información. Es decir, esa obligación de transparencia no significa que solamente la información que el gobierno ha divulgado es la necesariamente pública, sino que significa que esa es la información mínima que debe ser pública y debe estar accesible al público sin la necesidad de que alguien venga ante la autoridad pública a solicitarla. Con respecto a la ley modelo, incluye esquemas de publicación, es decir, aquí en este rubro, la ley modelo establece claramente los requisitos de cada una de las autoridades públicas dentro de su esquema de publicación. Es decir, tiene un listado de todas las informaciones que se tienen que incluir, las clases de informaciones que tienen que estar publicadas, y contiene reglas específicas respecto de la forma en que se tiene que publicar esa información. Con respecto a la información clave, es decir, exactamente cuál es el listado, cómo se lleva a cabo, esto es estandarizado entre las diferentes dependencias, etc. La ley modelo también establece un listado, un roster de información que tiene que estar siempre divulgada, y contiene reglas específicas de cómo esa divulgación se tiene que hacer, el tipo de alcance, cada cuánto se tiene que ir renovando la información y en qué forma tiene que estar accesible al público, ¿no? Y esta información obviamente habla de la estructura orgánica de cada uno de las agencias públicas, incluye los salarios de todos sus funcionarios, los mecanismos de supervisión que se ejercen dentro de esa agencia pública, requiere la publicación proactiva de no solamente su presupuesto y sus planes de gastos, sino incluye la información
del ejercicio presupuestal, tanto desde la planeación hasta eventualmente una vez que ya se ha ejecutado el presupuesto, si hubo un surplus, si hubo una deficiencia, el detalle de absolutamente todos los servicios que ofrece al público, los procesos de licitación y adquisición, es decir, de cada contrato que lleva a cabo esa entidad pública con una entidad privada. El contrato tiene que ser divulgable, los montos, las personas con las cuales se contrató tienen que ser divulgables, incluyendo los mecanismos de solicitudes y denuncias, es decir, cómo se lleva a cabo una solicitud dentro de esa organización y cómo se denuncia en caso de que no se haya entregado. Y bueno, ustedes van a ver, incluye toda la información que tiene que ser parte de este componente que hablábamos, sin la necesidad de que haya una solicitud. Y aquí es papel de la comisión, es papel del órgano de control, asegurar de que cada una de sus dependencias, de cada una de sus agencias esté cumpliendo con la divulgación de esta información. Están también los registros de información requeridos bajo la ley modelo y los registros de las solicitudes y de las divulgaciones. En este caso, es decir, cada una de las solicitudes que hacen de información a nivel de la agencia tienen que incluirse ya de forma forzosa. Si un ciudadano solicitó esa información, es más que probable que otro ciudadano también quiera obtenerla. Y no debemos, obviamente, forzar a que ciudadano tras ciudadano la esté solicitando. Entonces, una vez solicitada la información, tiene que estar siempre divulgada. Ahora, dentro de las obligaciones transparentes, entonces, en el Estado de Nuevo León, hay una similitud bastante significativa entre lo que se requiere en estos estándares mínimos y la ley de transparencia. Ustedes seguramente la conocen mejor que yo, pero el artículo 3 de la ley, que tiene que ver con lo que se le llama en el Estado de Nuevo León la información pública de oficio. Y en ese sentido, la información pública de oficio se entiende la información que siempre tiene que estar divulgada sin que un ciudadano tenga que solicitarla. Y si no se está divulgando, entonces esa entidad pública está en incumplimiento de la ley. El artículo 9 establece que, salvo la información reservada o confidencial prevista en esta ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, difundir y actualizar la información pública de oficio que se refiere a la ley. Y aquí tenemos básicamente en el artículo 10, que es el más citado, que se tiene que difundir el marco normativo completo, es decir, el marco jurídico que aplica esa entidad, esa agencia pública, su estructura orgánica, tiene que incluirse el directorio, los servidores, la calendarización de las reuniones públicas, los servicios, el listado de los servicios que se ofrece, los viáticos, gastos de representación de alimentación que se llevan a cabo por parte de los funcionarios de esa agencia, la nómina mensual, los salarios de los servidores públicos, los pagos hechos a contratistas y proveedores, prestadores de servicios y concesiones de licencias y permisos. Entonces ustedes ven que hay un match casi a la par de los dos estándares, ¿no? Por otro lado, hay algunos requerimientos específicos adicionales y algunas excepciones diferentes a la información pública de oficio del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Cada uno tiene sus peculiaridades, obviamente por razones que ustedes seguramente conocen. Hay también algunas excepciones para los municipios. Algunos de los municipios realmente más pequeños se ven exentos de tener que, no de ser transparentes, obviamente tienen que ser transparentes, pero no tienen que publicar esta información de pública de oficio en la página web. Ahora, con respecto a las mejores prácticas, aquí creo que México también y el Estado de Nuevo León están en un muy buen estado.
A nivel nacional, ustedes quizás lo conocen, el portal de transparencia del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Lo he agregado acá porque como ciudadanos de Nuevo León, ustedes también son ciudadanos de México y tienen el mismo derecho en Nuevo León que tienen a nivel nacional. Y a la misma vez tienen ese mismo derecho en Tamaulipas, tienen ese mismo derecho en Sonora, tienen ese mismo derecho en Quintana Roo. No por ser ciudadanos de Nuevo León, ustedes no pueden solicitar información en el estado de Quintana Roo, en el estado de Tabasco. Esa información se debe entregar a cualquier persona porque esa información no es del gobierno, esa información es de los ciudadanos y los ciudadanos realmente de toda la nación. Entonces, ustedes quizá si están familiarizados con el sistema local, también es necesario familiarizarse con los sistemas de otros estados que puedan tener hijos allá, puedan tener padres allá, pueden tener intereses económicos. Lo que pasa en Tamaulipas afecta a Nuevo León, lo que pasa en Nuevo León afecta a Chihuahua y está todo muy vinculado, ¿no? Entonces, creo que la estandarización, la transparencia comienza obviamente desde el portal del Instituto Federal de Acceso a la Información. Creo que ha creado un sistema, un software, una página web que funciona de un nivel internacional muy importante. El portal de transparencia aplica a todas las entidades federales. Aquí hemos escogido la página del portal de transparencia que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y donde uno obviamente no las anunciamos acá, pero también a nivel nacional las obligaciones de transparencia son similares. Seguramente no se ven, pero acá al lado de la derecha está hay que entregar información sobre el directorio, la remuneración mensual de los funcionarios públicos, de los servicios que se ofrecen, etc. También muy similar a la ley estatal, ¿no? Y uno utiliza este portal de obligaciones de transparencia para poder solicitar la información sin más conocer, para buscar y encontrar esa información que debe haberse publicado sin necesidad de una solicitud de acceso. Acá vemos también otra de las páginas en donde se divide básicamente por los tipos de informaciones. Pues uno no solamente encuentra la información respecto a las diferentes entidades gubernamentales, las diferentes agencias públicas, sino puede ser una consulta también respecto a los diferentes tipos de informaciones que se solicitan. Por ejemplo, si uno busca dentro de Pemex, de Pemex Exploración y Producción, estamos buscando la información, se debe poder consultar la información del presupuesto, se debe encontrar la información de los salarios, se debe encontrar la información de contacto, la estructura orgánica, el régimen jurídico, etc. En este caso, por ejemplo, si estamos buscando la información del director general de Pemex Exploración y Producción, bueno, en este caso no solamente tenemos que encontrar el nombre del individuo, el domicilio, acá no es obligación obviamente de la ley modelo, pero sí ya dentro del sistema mexicano, el teléfono, en México creo que es una muy buena práctica incluir los correos electrónicos, se incluye la clave de puesto también para que eventualmente se pueda consultar el salario que recibe no solamente el dicho funcionario. Ahora, a nivel de los portales de transparencia del Estado de Nuevo León, como vemos, hay bastante similitud entre las legislaciones federales y estatales, entonces debe haber, obviamente, mucha similitud entre los portales de transparencia para las agencias nacionales que para las agencias locales. En este caso, dentro de los portales de transparencia contenidos en la página web de la Comisión de Información, está obviamente un listado de todas las dependencias de todos los sujetos obligados por la legislación, y uno basta con hacer un clic en alguna de ellas para llegar al portal de transparencia local. Si uno, por ejemplo, está buscando la transparencia dentro de la oficina ejecutiva del gobernador, entonces uno ve acá
que hay links para los servidores públicos, hay links para los contratos de adquisiciones, los pagos que se llevan a cabo, el presupuesto de la oficina del gobernador, licencias, patentes, etc. Si uno busca dentro de la Secretaría de Finanzas del Estado, bueno, ustedes ven que hay una estandarización, que es un sitio web muy similar, la información está organizada de una forma muy similar, y obviamente eso va creando un tipo de marca, un tipo de consistencia, un tipo de armonización que uno ya se empieza a acostumbrar de que toda la información tiene que estar ahí, y mientras un ciudadano la empieza a utilizar, la empieza a estudiar, empieza a consultar, obviamente esa estandarización lleva mucha importancia, porque uno ya sabe dónde tiene que ir para encontrar la información que está buscando de una forma muy fácil y expedita. Otra de las cosas que hace la Comisión de Transparencia en el Estado es evalúa a cada una de las dependencias en su semáforo de transparencia de cada una de las dependencias públicas. Se le califica a cada una de las dependencias a ver si están logrando lo que se ha pactado, si se está logrando lo que se requiere bajo la legislación. Yo lo consulté. Parece que todas las dependencias tienen muy buen grado. Desde esa perspectiva, si todos tienen 10, seguramente son transparentes, pero me llamó la atención que no había mucha discrepancia con respecto al tema, pero creo que es muy buen elemento de que la comisión está jugando un papel de revisar cada una de esas páginas web de cada una de las dependencias públicas para asegurar que están cumpliendo con sus obligaciones. Si no se hace, si no hay un órgano rector que lo está haciendo, es casi por seguro que las entidades públicas realmente no van a tener el incentivo y no se van a ver obligados a hacerlo. Dentro del Poder Legislativo también existen, obviamente, las mismas obligaciones de transparencia. Aquí creo sí hay algunas importantes prácticas. Creo que el Congreso del Estado de Nuevo León juega un muy importante papel como un ejemplo a otros estados, porque es realmente uno de los pocos a nivel, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que realmente tiene, digamos, la divulgación proactiva de información. Pero sin embargo, ustedes aquí sí van a ver una vasta diferencia entre los portales de transparencia a nivel del gobierno del Estado, de las dependencias públicas, y la forma en que se entrega la información en el Congreso. Están obligados obviamente por la misma tipo de información, pero lo que se da a nivel de Congreso es simplemente los nombres de los responsables de entregar la información. No se está dando la divulgación activa. Es decir, si uno busca esa información no la va a encontrar necesariamente en la página web, sino que tiene que ver, bueno, si busco información sobre su marco normativo, bueno, ahí está, tengo que ponerme en contacto con la oficialía mayor. O si busco información sobre la estructura orgánica, tengo que ponerme en contacto con la tesorería. Si busco información relacionada, entonces da una guía muy importante para que el ciudadano sepa con quién acudir, pero obviamente se podría mejorar si esta información se está divulgando de forma proactiva. También es muy importante que el Congreso cuenta también con su Comisión de Información, están bastante vinculados y organizados en asegurar de que la información, si a pesar de que no se está divulgando proactivamente, debe entregarse efectivamente si se requiere del ciudadano. Ahora hemos visto información que se tiene que entregar sin que se solicite, pero por otro lado, obviamente tenemos que ver qué sucede si la información no se ha divulgado, o para qué hay información, que ciertamente la hay, que no aparece en ese listado del artículo 10 de la ley. Y esto obviamente nos lleva al proceso de la solicitud. Como ciudadano, ¿qué son los pasos que tengo que seguir para pedirle
a la dependencia al gobierno que me entregue información que requiero, que me entregue información que necesito, que me entregue información que me interesa. Bajo la ley modelo de OEA, bueno, hay un proceso de solicitud, se establece cuáles son los pasos, obviamente hay un proceso de respuesta, hay un oficial de información, etc. Con respecto al proceso de solicitud, se establece que la presentación de una solicitud puede ser por escrito, puede ser de forma electrónica, puede ser en persona o puede ser realmente por cualquier medio. Es decir, la presentación simplemente puede ser una llamada telefónica, puede ser una solicitud por fax, puede ser una solicitud por correo electrónico, puede ser una solicitud utilizando algún sitio de internet que sea proporcionado por esa entidad pública, que debe permitirse una amplia gama de disponibilidad para los ciudadanos poder solicitar información de la manera en que más les convenga, de la manera en que ellos puedan hacerlo. Ahora, con respecto a lo que tiene que contener esa solicitud. Y bajo la ley modelo, lo que se requiere es solamente que contenga tres cosas. En primer lugar, la información de contacto. Es decir, a quién tengo que entregarle esa información, cómo lo identifico. No se requiere el nombre, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero requiere la información de contacto de la persona que solicita. Requiere obviamente una descripción de la información que se está buscando. Si vemos en el portal de transparencia y no está de transparencia de Pemex, y no se encuentra la información del director general, bueno, yo la puedo pedir. ¿Cuál es la descripción? Busco los datos de contacto, el salario, el nombre, etcétera, del director general de Pemex. Esa es mi solicitud, mi descripción de la información. Y tercero, lo que se requiere es el método de entrega. Es decir, cómo se entrega la información. Puede ser en papel, puede ser de forma electrónica, puede ser en un archivo, puede ser que el ciudadano venga a consultarla personalmente ahí en alguna oficina. El método de entrega puede ser a solicitud del solicitante o puede ser obviamente por la requerida por la información. Si estamos hablando de un archivo nacional, de un archivo que realmente no se puede reproducir, que tiene cierta delicadeza, etcétera, no se puede transportar, no se puede fotocopiar, entonces quizá la información no se puede entregar, sino que el individuo tiene que verla acá personalmente en el archivo de información, por ejemplo. O la información se puede entregar en copias impresas de papel, pero puede ser que son miles de copias. Entonces, alguien tiene que hacer ese gasto, el gasto o va a ser para la agencia o va a ser para el solicitante, y obviamente ese gasto se puede evitar si se envía, por ejemplo, por correo electrónico, o si se envía, por ejemplo, en un CD o algo que resulte más económico. Entonces, el método de entrega también puede variar dependiendo en la forma en que se solicite y dependiendo de la forma en que está la información. Respecto al proceso de respuesta, bueno, acá se establece dentro del sistema de la ley modelo las obligaciones que tienen las autoridades, ¿no? de entregar la información solicitada. En primer lugar, tienen que interpretar el alcance y la naturaleza de la solicitud, tienen que proporcionarle asistencia al solicitante. Es decir, si el solicitante no sabe exactamente qué es lo que está buscando, si tiene una idea de la información, tiene idea de cuál es la agencia gubernamental que posiblemente tenga custodia de esa información, pero no sabe realmente cómo desglosar la descripción que es requerida, o no sabe el tipo de información que existe, puede que encuentre algo y quiera en base a eso encontrar otra información. Entonces allí el gobierno, la agencia pública, tiene la obligación de solicitar al solicitante. Tiene la obligación también de responder de forma precisa y completa. Es decir, si la información se lo solicitó, esa es la información que se tiene que entregar. No es simplemente encontrar algo en los archivos y enviarlo, tiene que entregar exactamente la información que se solicitó y no puede entregarla parcialmente. Y bajo la ley modelo, esto es algo también muy importante,
que vamos a ver que hay una diferencia aquí en el sistema local, es que si la solicitud se entregó a una agencia, pero realmente la información está en custodia de otra agencia gubernamental, la obligación a la cual se entregó tiene la obligación de encontrar la agencia pública en la cual tenga custodia esa información y hacerle entrega de la solicitud del ciudadano. La ley modelo establece también en cada una de las requisitos de que en cada una de las agencias públicas se incluye un oficial de información, es decir, un enlace, creo que se le llama acá en el sistema local, un oficial de enlace entre la agencia y el ciudadano. Y tiene dos tipos de obligaciones. En primer lugar, tiene obligaciones hacia el interior, es decir, hasta entre sus colegas en la agencia pública. En el interior, de promover las mejores prácticas, darle mantenimiento a la información, darle capacitación a sus colegas dentro de la agencia pública para que sepan cómo archivar, para que sepan cómo entregar información, cómo cumplir con una solicitud y cómo realmente estar percatados de que tienen esta obligación y cómo mejor cumplir. Obviamente, si a uno le llega una solicitud de información, el oficial de información viene a la entrega del funcionario público, el funcionario público está haciendo 1000 cosas, tiene poco tiempo realmente para cumplirla, pero como esto tiene un plazo y como esto realmente tiene sanciones para la agencia pública y para el oficial, en caso de no entregarse, pues tiene que parar toda la función del Estado hasta que esta persona encuentre los documentos. Entonces tampoco es eficiente de que si una persona recibe muchas solicitudes de información, que deja todos sus deberes para empezar a buscar toda la información para que no lo sancione. Entonces es muy importante obviamente que también se crean unas prácticas de archivo, que se crean concientizaciones de cómo clasificar, concientización de cómo archivar los documentos, para que cuando me llega una solicitud, yo no tengo que pasarme horas buscando ese documento que me están solicitando, sino que yo ya sepa y tengo un sistema automatizado para poder encontrar esa información y entregarla. Sin la necesidad de que me tome mucho tiempo y que me robe el tiempo que le tengo que estar dedicando a realmente las otras que son mis funciones públicas. Ahora, el oficial de información también tiene obligaciones hacia el exterior, es decir, aquí en este sentido, respecto a la recepción de solicitudes, recibirlas, proporcionarle asistencia, las denuncias cuando no se entrega la información y obviamente divulgar la información o el documento una vez que ya se haya encontrado. El plazo de respuesta está entre corchetes, no establece un plazo realmente, eso depende del estado de los archivos de los países miembros de la OEA, esto depende de las necesidades. Un plazo razonable viene siendo 20 días, el plazo que se recomienda a nivel interamericano es 20 días, el plazo que se tiene acá es mucho más corto, entonces en ese sentido también está bien. Y el costo tiene que ser gratuito, es decir, el hecho de buscar, el hecho de todo este proceso no puede costarle a la persona que está haciendo la solicitud. Vamos a ver, hay bastantes similitudes entre lo requerido por la ley modelo y la ley de Nuevo León. El proceso de acceso viene siendo muy similar, ahorita vamos a ver un poco más de esto. El proceso de respuesta, hay una unidad de enlace también, en ese sentido hay un comité también. Aquí vemos que también es algo que a nivel federal se requieren estos comités de información, y esto es algo que va más allá de lo que se requiere bajo la ley modelo. La ley modelo requiere un oficial de información, no requiere un comité. Entonces es una buena práctica de que existen estos comités que evalúan la implementación de la legislación, evalúan y clasifican y pueden apoyar al oficial de enlace, etc. Y en ese caso creo que vamos en el buen camino. Establece cuáles son las funciones del comité, ¿no? De coordinar, de supervisar las acciones de la dependencia, de instituir los procedimientos para asegurar la gestión de las solicitudes, de confirmar
la clasificación de la información hecho por los titulares, es decir, yo tengo la información, yo digo, esa información no la puedo divulgar, el comité me va a examinar a ver si es cierto que la información no es divulgable. Establecer y supervisar los criterios específicos de la dependencia, es decir, desde un inicio empezar a trabajar con la proactividad en la entrega de la información y elaborar un programa para asegurar de que todo esto funcione realmente de la forma más efectiva posible. Los plazos de respuesta, mencionaba acá, son de 10 días, entonces en ese sentido la legislación local obviamente es muy eficiente. Muchas veces 10 días es poco tiempo cuando la información que se solicita es difícil de ubicar o es voluminosa o es complejo interpretar qué es lo que se está solicitando, y también se establece que la solicitud es gratis, salvo obviamente las fotocopias que tienen que tener un costo razonable, y creo que ese es un costo que sí se debe entender, de que no se puede solicitar, digamos, miles de fotocopias porque tienen obviamente un costo, y hay formas de solicitar la información a través de la información compartida. Con respecto a las mejores prácticas, aquí el proceso de solicitud en México estamos también bien, estamos quizá casi al mismo grado que estamos en los portales de transparencia. Ustedes van a ver acá, como hay páginas web de los portales de transparencia, hay páginas web también que tienen que ver con la solicitud y la entrega de la información. En el estado de Nuevo León está lo que se llama el Info Nuevo León, que es un sistema que realmente le permite al usuario entrar a una página web y, bueno, es necesario abrir una cuenta, es necesario realmente ver cómo llenar la forma, puede ser voluminosa, etc. No es obligación utilizar esta forma. Como lo vimos, la solicitud se puede hacer por teléfono, la solicitud se puede hacer en persona. Esto es para ayudar a aquellas personas que, en primer lugar, tengan una computadora, en segundo lugar, tengan internet, en tercer lugar, tengan la paciencia para llenar la forma, y en cuarto lugar, realmente este es el método que quieren recibir la información. Pero obviamente, para un número creciente de nosotros, este tipo de solicitud es la más eficiente. Tengo que salir de mi oficina, no tengo que salir de mi casa, estoy en la computadora, en internet, puedo fácilmente solicitar la información por este punto. Y es la forma más eficiente realmente de hacerlo. Vemos que sí tiene varias cosas, pero realmente estoy exagerando de que puede ser complejo, realmente es bastante sencillo. Sí incluye mucho más información de la que vimos que se requiere bajo la ley modelo. Acá requiere el tipo de solicitud, requiere la información solicitada, los datos para facilitar su localización, pero empieza a requerir información que ahorita vamos a ver no se requiere bajo la ley modelo. Esto es igual al sistema, si ustedes ven acá, no lo había puesto, pero quizá vale la pena hacerlo acá. De que eso también viene del sistema nacional, no del Info Nuevo León, sino del Info México, que tiene las mismas facultades, y ustedes lo que ven en el sistema de Info Nuevo León es lo mismo que ven en el sistema de Infomex, y es lo mismo que ven, por ejemplo, acá en la página de InfoDF. Entonces, si ustedes se acostumbran a utilizar el Info Nuevo León, pues ya saben cómo usar el Infomex, ya saben cómo usar el InfoDF, y obviamente el objetivo en este sentido es estandarizar la forma en que se llevan a cabo las solicitudes en todo el país. Aquí está un mapa de los que sí están participando, obviamente Nuevo León es uno de ellos, y esto intenta obviamente estandarizar, armonizar la forma en que se tiene que llevar a cabo la solicitud, y le permite a alguien que está en Nuevo León, de que no sabe los números de teléfono, no sabe la dirección física, no sabe el email, de una persona, no sé, en Tamaulipas, como de una dependencia que uno quiere solicitar información de
la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chihuahua, por ejemplo. Entonces, uno simplemente va a Chihuahua y puede tramitar la solicitud desde Monterrey a otro estado, ¿no? Y esto viene siendo una ventaja bastante significativa a nivel internacional también. Otra de las mejores prácticas es la creación del comité de información. Esto es algo convencional, no se requiere en el sistema interamericano, pero esto viene siendo un paso adicional que está tomando el Estado para asegurar de que esté llevando a cabo bien sus archivos, de que la información esté bien clasificada, que si no se entrega hay que revisar de por qué no se entregó, y esto viene siendo, creo, un punto muy positivo. Ahora, con respecto a las recomendaciones, también hay algunas cosas aquí que discrepan con lo que se requiere al estándar internacional. En primer lugar, se requiere que se identifique a la persona que está solicitando la información, se requiere un nombre. Y uno puede preguntar por qué. Yo estuve hemos trabajado obviamente con algunos otros estados y el ejemplo más impactante que yo he visto con respecto a este tema era no voy a mencionar el país, pero lo que sucedió nos dijeron que era requisito sine qua non seguir incluyendo el nombre. Y lo que le estamos proporcionando asistencia técnica para reformar su legislación, y si están tan arraigados, ¿por qué es necesario el nombre? Es decir, y lo que se nos dijo es pues para saber cómo contestar. Y la pregunta ahí era, nos quedamos así, como dicen los españoles, estupefactos. No sabíamos, fue realmente una de las primeras veces que alguien había dicho, bueno, dependiendo del nombre, yo sé que voy a contestar. Entonces, yo estaba obviamente con mi jefe, que lleva muchos años trabajando en este ámbito, y lo que le preguntó al legislador fue puntualmente esto. Le preguntó, ¿cuál es el nombre de tu jefe? Y le dijo, el nombre de mi jefe es Juan Pérez. Y le dijo, no, el nombre de tu jefe es ciudadano de esta república. Y como ciudadano, tú tienes la obligación de entregarle esa información a tu jefe. Y el ciudadano es tu jefe. Y si no conoces su nombre, no importa. Y desde ese sentido, yo creo que obviamente, si no importa el nombre, ¿por qué solicitarlo? Obviamente muchos ciudadanos no van a solicitar la información porque piensan que hay algún tipo de retribución. Porque buscan información, no quieren identificarse. ¿Qué importa? ¿No? El requisito de nombre viene siendo un desincentivo al ejercicio del derecho a acceso a la información. Hay que darle la oportunidad de entregar la información, hay que darle la información de identificarse a la persona si quiere, pero el nombre realmente no es el requisito indispensable para hacerlo. El requisito indispensable para hacerlo es la forma de entrega y la dirección de entrega. El nombre no es necesario. Y lo que viene sucediendo, y ustedes quizá ya lo han visto aquí en la práctica en Nuevo León, porque a nivel nacional la comisionada María Marván lo dice cada vez que yo la he visto hablar en un escenario, de que reciben muchas solicitudes a nivel nacional a nombre de Mickey Mouse o de Winnie the Pooh. Y entonces, si uno recibe una solicitud de Mickey Mouse, ¿qué va a hacer el funcionario? No sé, Mickey Mouse tiene su derecho a acceso a la información también. Pero, o sea, si el funcionario público en ese tema piensa, no, este no es Mickey Mouse no habla, ¿no? ¿Qué importa Mickey Mouse su información? Y no contesta, obviamente está incumpliendo. Entonces, si no cree que es Mickey Mouse, si cree que es una persona, ¿qué tendría que hacer? Tendría que investigar a ver quién es el que me está solicitando esta información. Entonces, esos pasos para determinar a ver que esa información se está solicitando por una persona y quién es esa persona, pues ya lleva a que, bueno, ¿y tú quién eres y por qué la quieres? Y etcétera, ¿no? Entonces, ese es el problema de que una vez que el funcionario empieza a explicar, no, a ver, quiero tu nombre, quiero saber
¿por qué quieres esta información? ¿Qué vas a hacer con ella? Entonces ya empieza todo un proceso de incentivar al ciudadano a ejercer su derecho a la información y comienza con el nombre. Y como mencioné, el nombre no es requerido, entonces hay que no requerirlo en caso de que el ciudadano esté en condición o con el deseo del anonimato. Por otro lado, algo que no está completamente claro en la legislación en Nuevo León es que la inexistencia no es, sí se sabe, que no es causa de negación. Pero si no existe el documento y debió haber existido, ¿qué sucede? Es decir, si un documento debió haber existido, o si un documento existió y después se destruyó o se perdió o algo pasó con él, y alguien solicita ese documento, bueno, ya no está, o nunca estuvo. ¿Qué obligación tiene el gobierno en ese caso? Y una de las cosas que establece la ley modelo es que el gobierno, la agencia pública, tiene la obligación de crear el documento. Obviamente no va a ser el mismo documento, pero tiene la obligación establecida claramente de los pasos que tiene que tomar para intentar recrear un documento, para reincorporarlo al acervo histórico, para reincorporarlo al archivo. Y esto viene siendo un tema que quizás es controvertido, porque ya no es una obligación de entrega de información, sino que es una obligación, y se ha criticado este elemento del estándar, es una obligación no de acceso, sino de creación de información. Entonces, ahí es algo de que muchos estados, etcétera, han estado renuentes. Por lo que viene sucediendo es que si una administración destruye los archivos, bueno, hay que buscar la forma de volver a crearlos, porque si no, va a ser muy fácil realmente destruir el derecho al acceso a la información en muchos de nuestros países. Y como mencioné también, bajo la ley modelo se requiere que si se entrega la información, se entrega la solicitud a una agencia, pero realmente esa información está custodiada por otra agencia, la agencia en la que se entregó tiene la obligación de encontrar a la agencia que tenga la información y entregarle la solicitud. Y algo que sucede en Nuevo León es que esa solicitud se le regresa al solicitante, diciendo, no, esta información no está conmigo, y le da orientación. Si requiere la legislación, mira, lo más que probable es que esa información está con la Secretaría del Tesoro, si no está ahí puedes hablar, etcétera, y los oficiales de información ahí tienen la obligación de dar. Creo que está muy bien y según veo funciona bien en práctica, pero la ley modelo requiere que no se le vuelva a entregar la información al ciudadano, sino que el mismo funcionario tiene que encontrar el custodio de esa información y entregarle la solicitud. Bueno, ahora hay muchos documentos, hay muchas informaciones, obviamente, que mientras el derecho a acceso a la información es el principio fundamental, siempre se tiene que entregar la información. La información es pública. El principio que se le llama de máxima divulgación. Si vamos a cometer un error, no vamos a cometer un error a favor del secretismo, vamos a cometer ese error a favor de la publicidad. Ese es el principio de máxima divulgación. Y obviamente se estima que cumplimiento de este tiene que ver con la mejor protección de los derechos humanos, tiene que ver con el mejor funcionamiento de la democracia, tiene que ver con más transparencia en los procesos electorales, tiene que ver con la eficiencia de la gobernabilidad del Estado, etc. Entonces, entre más transparentes somos, más y mejor funcionan los poderes del Estado. Esa es la presunción general. Pero hay otros tipos de informaciones y otras circunstancias en los cuales la entrega de la información realmente puede dañar al Estado. Es decir, que en lugar de que el Estado sea más eficiente, en lugar de que el Estado sea más seguro, en lugar de que el Estado sea más democrático, en lugar de que el Estado sea más transparente, la entrega de la información realmente podría ocasionar un daño a esos objetivos que son los que estamos tratando de proteger.
Y lo que sucede entonces en ese sentido, cada legislación obviamente tiene que establecer un régimen jurídico de cuáles son esas informaciones. Y son esas informaciones como que les mencionaba, la entrega va a causar un daño mayor a la no entrega. Es decir, si estamos partiendo de la perspectiva que toda la información se tiene que entregar, porque eso es para beneficio público. Bueno, ya estamos todos de acuerdo que eso es un beneficio público. Pero hay cierta información entonces que va a causar un percance público, un riesgo público, un daño público. Entonces tenemos que tomar estos dos puestos, digamos, los opuestos, y tenemos que, bueno, si por un lado esto va a ser bueno para el público y por otro lado va a ser malo para el público, vamos a ver cuál de estos dos es el mayor, ¿no? Y el caso de que el interés público sea mayor, se tiene que divulgar, y en caso de que el interés público de la no divulgación sea mayor, entonces no se entrega. Y es lo que estamos hablando de las excepciones. En primer lugar, bajo la ley modelo, se establecen las excepciones de los derechos privados, es decir, hay información, pues estamos hablando y lo vamos a ver en un momento, los datos personales, algunas informaciones que a pesar de que residen en el Estado, a pesar de que el Estado tiene custodia, estos son datos de una persona física o de una persona moral que si se van a entregar pueden causarle un daño a esa persona. Entonces, de los derechos privados, la privacidad de una persona relacionada a la vida, a su salud, a su seguridad. Entonces, esa información se puede solicitar al Estado, pero el Estado obviamente va a proteger al individuo en su no entrega. Ayer tuve una experiencia para ver realmente el nivel de que la comisión, ustedes están muy grandes aquí en Nuevo León, la comisión, una colega mía de que casualidad estaba acá en Matamoros, se enteró de que yo estaba aquí en Monterrey y dijo, voy a ir a su conferencia, pero como yo estaba viajando, le dije, no, ¿por qué no te comunicas con la comisión de información, aquí está el dato, etcétera? Y ellos que te den los datos de dónde es y la agenda, etcétera. Entonces llama y le pregunta, soy tal persona, mi colega John Wilson va a estar en Monterrey en una charla, yo estoy acá, pensaba, no le dijeron ni pido, no le dijeron nada de información, ni que John Wilson, ni que la conferencia, etcétera, porque eso es algo personal, se podría ser, y me estaban explicando, bueno, es que aquí hay un problema también de seguridad, uno nunca sabe qué es lo que están buscando, uno no tiene esta persona, etcétera. Entonces, les mencionaba si están en buenas manos respecto a la protección de datos aquí con su comisión, porque mi colega cuando llegué al hotel, vi mi email y me dijo, oye, no sabes, ¿vienes o no vienes? Ahora, respecto a los derechos públicos, a diferencia de los derechos privados, la ley modelo establece dos cosas. Por un lado, establece los intereses protegidos, vemos la seguridad pública, la defensa nacional, el suministro de asesoría, es decir, los consejos de la asesoría entre los funcionarios públicos, el desarrollo de políticas, las relaciones internacionales que se llevan a cabo a nivel consular, el manejo de la economía, intereses financieros y exámenes y auditorías. Entonces, toda esta información es pública. Partimos desde allá. Estamos hablando del tema más delicado de seguridad nacional. La presunción es que la información es pública. Y el cargo de la prueba recae en la autoridad de establecer un caso de que si yo entrego esa información, vamos a hacer un percance. ¿Cuál percance es? Y establece los criterios para, obviamente, la aplicación de la excepción y de la no entrega. Pero eventualmente, esa circunstancia, ese evento, digamos, que requiere que esa información no se divulgue, no significa que esa información no se pueda divulgar una vez que el evento o la necesidad que impide su divulgación en ese momento deja de existir. Es decir, hay un caso muy famoso y hay un libro muy interesante en Estados Unidos de
en este punto específico. El cantante John Lennon había sido seguido por el FBI por varios años antes de que fue asesinado. Y él había desde ese entonces esas cuestiones son muy públicas. Él había demandado al FBI por estar investigando, que si por qué lo estaban investigando. Había escrito, de hecho, una de sus canciones tiene que ver con el hecho de que había sido investigado sin realmente ninguna razón que él pudiera decir. Después de su muerte, ha habido muchas solicitudes de acceso a información del FBI, de por favor entréguenos toda la información de por qué estaban siguiendo a John Lennon, qué le investigaron, qué le encontraron, quiénes son los que lo seguían, dónde lo seguían, qué le decían, etc. Y esa información, en aquel momento, era reservada por seguridad nacional, era la excepción que se aplicaba. Esa información se sigue solicitando y se sigue utilizando la misma excepción, de que por seguridad nacional no se puede entregar esa información. Entonces ya se ha convertido casi como en un rito anual de las personas que son fans de John Lennon de resometer la solicitud de acceso a la información para ver si les vuelven a contestar lo mismo, porque pues ya tiene 30 años de muerto, ¿no? Algo así. Y si era un riesgo en aquel entonces, no lo estamos investigando porque tenemos un terrorista, lo estamos investigando por X razón, no podemos divulgar porque divulgar va a causar un percance en la investigación, no sé, sus colegas van a dar un tipo de retribución, algo va a pasar, posiblemente, pero ya 30 años después de su muerte es muy desfachatado de que todavía sea un tema de seguridad nacional, de por qué el FBI seguía John Lennon. Entonces, a pesar de que, y este es un ejemplo muy extremo, pero inclusive en casos de Al-Qaeda, por ejemplo, de información, por ejemplo, de otro caso muy famoso que hay en Estados Unidos es la colaboración del gobierno de Estados Unidos en los 70s con el gobierno en el caso de la institución del golpe de Estado de Allende en Chile. Y había mucha información en Estados Unidos respecto a sus políticas, respecto a los operativos, respecto al tema. Y bueno, en ese caso se estimaba de que el socialismo y que, no sé, la Guerra Fría y tal cosa, entonces la seguridad nacional no se puede ayudar a esa información. Pero hoy en día, esa información ya tiene casi 20 años que se incluyó. Hay cosas muy penosas para el gobierno de Estados Unidos, pero a la misma vez la entrega de información ya no se puede exentar de seguridad nacional. Mira, ya no está Allende, ya no está Pinochet, ya no hay democracia en Chile, ya la Unión Soviética no existe, la Guerra Civil es una cosa del pasado. Las consideraciones de seguridad nacional que en aquel entonces operaban, hoy en día no existen, la información se tiene que divulgar. Y ese es el caso, ¿no? Y creo que aquí en México, en el estado de Nuevo León, sí tiene una fecha de caducidad la excepción, y eso es muy importante. Ahora ya hemos visto también como en cada uno de estos casos, a pesar de que existe la obligación, quizá hay una necesidad de un interés protegido, una excepción